Hola, bienvenidos a su videoclase de dinámica. En esta oportunidad vamos a estudiar ya los cuerpos rígidos asociados con las fuerzas que producen el movimiento. Es decir, estamos hablando ya de la cinética de los cuerpos rígidos. Recordemos que Newton, cuando establece su segunda ley, él habla sobre las partículas y considera que las partículas conservan su masa, es decir, él mencionaba que son puntos con materia. De manera que las partículas únicamente van a tener movimiento de traslación y esta traslación puede ser una traslación curvilínea o una traslación rectilínea. De manera que la cantidad de movimiento, o sea, asociar la velocidad con la masa de la partícula, que define la cantidad de movimiento, únicamente podría ser una cantidad de movimiento lineal. En el caso de los cuerpos rígidos, la diferencia que tenemos con respecto a la partícula, que como decimos, la partícula únicamente tiene una fuerza y una traslación. En el caso de los cuerpos rígidos vamos a añadir el movimiento de rotación. Es decir, las fuerzas ahora actuando sobre los cuerpos rígidos, además de producir una traslación, van a poder también hacer girar a los cuerpos. Estamos entonces considerando ya por primera vez el movimiento de rotación asociado también a lo que es la aplicación de las fuerzas, pero también a una propiedad de las masas que conocemos como el momento de inercia. Las ecuaciones del movimiento, cuando estamos hablando entonces de cuerpos rígidos, las desarrolló un matemático y filósofo francés llamado Jean d'Alembert. Jean d'Alembert asoció a los cuerpos rígidos con las fuerzas que están produciendo el movimiento de los cuerpos, pero también hizo una asociación de una propiedad de las masas que es conocida como la inercia de las masas. Involucró también la inercia en el movimiento de los cuerpos rígidos. De manera que él establece entonces un principio y él hablaba de que las fuerzas externas que están aplicadas sobre los cuerpos rígidos, además de producir esa traslación, también producen una rotación. Asoció la propiedad inercia de las masas a lo que es el movimiento de rotación para deducir lo que él llamó principio de d'Alembert. Como vemos entonces en la lámina, el principio de d'Alembert plantea que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a las fuerzas efectivas. Notemos en esa lámina cómo a la izquierda, a la derecha de la lámina tenemos dos vectores que son equivalentes o son equipolentes también, porque en el caso de los cuerpos rígidos, cuando hablamos de un sistema de fuerzas y hablamos su equivalencia o su equipolencia con unas cantidades vectoriales, que en este caso son la cantidad de movimiento lineal, o sea, el producto de la masa por aceleración, y la cantidad de movimiento angular, o sea, esa flecha que aparece como un vector que hace girar el cuerpo rígido. Ese conjunto de fuerzas se llaman fuerzas efectivas. Esa es la diferencia fundamental que vamos a cubrir en esta videoclase, en la cual los sistemas de fuerzas van a producir en los cuerpos rígidos diferentes tipos de movimiento: traslación, rotación, pero también movimiento general en el plano, tal como lo vimos en la cinemática. Esta gráfica entonces nos está mostrando cómo el conjunto de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo rígido va a ser igual o equivalente, como decía. Recordemos que la equivalencia es un sinónimo de igualdad en el caso de los sistemas de fuerzas, es decir, la equivalencia significa que estamos ante la presencia de un efecto que produce un sistema de fuerzas. El sistema de fuerzas que aparece acá en la ecuación sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Lo que está haciendo es revisar la traslación del cuerpo rígido debido a la resultante del sistema de fuerzas. Y cuando hacemos una sumatoria de momentos de esas fuerzas con respecto al centro de gravedad de la placa, en el punto G, entonces debemos de considerar que esas fuerzas también están produciendo un efecto de rotación, de manera que tenemos entonces la llamada fuerza efectiva de traslación igual a masa por aceleración, y tenemos también la fuerza efectiva de rotación, que es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular hg. Tenemos que recordar las clases anteriores, ¿no? Cuando definimos la cantidad de movimiento angular, lo definimos como el momento que producen las cantidades de movimiento lineal con respecto a un punto. Eso lo definimos como h, ¿no? En este caso, hg significa la cantidad de movimiento angular con respecto al punto G. O sea, es decir, como que todas las fuerzas están produciendo momento con respecto al punto G. Pero veamos que esta fuerza efectiva está asociada a la razón de cambio, porque tenemos
H punto. El punto significa la derivada temporal de la cantidad de movimiento angular. Entonces la fuerza efectiva de rotación es la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo y se define como H mayúscula punto, y como es un vector, pues tiene también su característica de vector. Esta cantidad de movimiento angular que representa precisamente la tasa de cambio de la cantidad de movimiento lineal, angular con respecto al tiempo, o sea H, hace que estos cuerpos estén girando alrededor, digamos, de un punto o de un eje, dependiendo si estamos trabajando un cuerpo plano o si estamos trabajando un cuerpo en 3 dimensiones. En esta gráfica que vamos a ver a continuación, tenemos entonces una placa, que es una placa representativa del cuerpo rígido, donde aparecen ahí las cantidades de movimientos lineales de una partícula. Vemos ahí el punto P sub i, que representa una partícula del cuerpo rígido, y tenemos asociada a esa partícula una cantidad de movimiento lineal que la representamos por el producto de la velocidad por su masa. V sub i, delta m sub i, es la cantidad de movimiento lineal. Para conocer entonces la cantidad de movimiento angular con respecto al punto G, tendríamos que calcularle el momento a ese vector de cantidad de movimiento lineal, multiplicándolo por el vector R sub i, que es entonces la posición que tiene la partícula con respecto al punto G. Vemos entonces ahora cómo la cantidad de movimiento angular la estamos definiendo como la derivada, como el producto vectorial de R por la cantidad de movimiento lineal, o sea, R sub i por V sub i delta m. Pero sabemos que esa velocidad de la partícula, esa velocidad V sub i, como se encuentra a una distancia R del centro de gravedad, esa velocidad lineal la podemos asociar a través de la cinemática, que vimos en las clases anteriores, con la velocidad angular omega, de manera que esa velocidad lineal es igual a omega cruz R. Tenemos entonces un triple producto vectorial. La cantidad de movimiento angular entonces con respecto al punto G se está definiendo como el momento de la cantidad de movimiento lineal con respecto a G. Recordemos que la cantidad de movimiento lineal también se le llama momentum, en el caso momentum lineal. ¿Qué es entonces Hg? Hg es la cantidad de movimiento angular. ¿Cómo definimos la cantidad de movimiento angular? Como el momento del momentum con respecto al punto G, el momentum lineal. Claro, esto es una partícula. Cuando ya sumamos todas las partículas, entonces estamos obteniendo la cantidad de movimiento del cuerpo rígido con respecto al punto G. En el caso de una placa plana, o sea, un cuerpo plano, nosotros esa ecuación vectorial que tenemos ahí arriba, que es el triple producto vectorial, la podemos simplificar. Hg, dice ahora, es igual a omega por la sumatoria de R sub i al cuadrado por delta m. Es decir, vemos como en el triple producto vectorial, omega por R, que representa también la velocidad lineal de la partícula, cuando lo multiplicamos vectorialmente, R por V, son vectores que son mutuamente perpendiculares, y podemos entonces simplificar y poner la expresión de la cantidad de momento angular en el caso de una placa plana como el producto del momento de inercia calculado con respecto al centroide de la placa, eso es la letra I mayúscula, ese es el momento de inercia de la placa con respecto al punto G. Eso se encuentra en tablas, ese valor del momento de inercia ustedes lo pueden encontrar en tablas dependiendo de la figura que estemos trabajando, multiplicado por la velocidad angular. De manera que si esta expresión de la cantidad de movimiento angular Hg igual a I omega la derivamos con respecto al tiempo, obtenemos entonces lo que D'Alembert llamó fuerza efectiva de rotación, que es la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo, o sea, H punto, igual a I alfa, porque la derivada de la velocidad angular omega con respecto al tiempo es alfa, o sea, la aceleración angular de la placa. D'Alembert entonces, cuando planteó su principio, su famoso principio, que no es más que una modificación de la segunda ley de Newton, considerando ahora el movimiento de los cuerpos rígidos como capaces de poder también tener rotación, esa es la novedad que introdujo D'Alembert en sus ecuaciones, planteaba que ese sistema de fuerzas que está actuando sobre los cuerpos rígidos va a ser equivalente al sistema de fuerzas efectivas. Veamos esta lámina. Cuando tenemos el movimiento de traslación,
las fuerzas que están actuando sobre la placa van a tener todas la misma dirección, es decir, son fuerzas de igual magnitud que están dirigidas en la misma dirección, de manera que la placa se va a trasladar. ¿Cómo representamos entonces, mediante el principio de D'Alembert, el movimiento de la placa asociado a estas fuerzas de traslación? Pues simplemente mediante el vector masa por aceleración en la misma dirección de las fuerzas, es decir, masa por aceleración del centro de masa, eso significa la rayita que está sobre la A, que es la aceleración del centro de masa o centro de gravedad, que se representa por la letra G. Ese vector masa por aceleración del centro de masa es entonces la fuerza efectiva equivalente a la traslación que están produciendo las fuerzas F1, F2 y F3. Vemos entonces cómo la ecuación vectorial, en el caso del movimiento de traslación, se reduce a únicamente la sumatoria de fuerzas, porque con respecto al punto G, como el cuerpo se traslada, no hay giro. Entonces significa que las fuerzas no pueden producir momento con respecto a G, no lo están produciendo, debido a sus posiciones, de manera que la posición de una fuerza con respecto a la otra, pues anulan todos los giros en la totalidad sobre la placa, y la resultante es simplemente una fuerza resultante. De manera que en el caso del movimiento de traslación, la sumatoria de momentos de las fuerzas con respecto a G es igual a cero. Significa que no hay cantidad de movimiento angular en el caso de la traslación. No hay fuerza efectiva de rotación. Veamos ahora el caso del movimiento de rotación, pero rotación centroidal. En el caso del movimiento de rotación centroidal tenemos ahora que las fuerzas que están actuando sobre la placa producen únicamente un giro. Pero este giro es un giro alrededor del centro de masa de la placa. Es decir, tenemos tres fuerzas en esta lámina y vemos cómo estas fuerzas, su resultante debería ser cero. Es decir, yo sumo fuerzas y ese sistema de fuerzas va a ser igual a cero. Pero no su momento. Ellas tienen un momento con respecto al punto G. Por eso es que la placa va a girar. ¿Cómo representamos ese efecto de rotación de las fuerzas que actúan sobre la placa? Veamos entonces la gráfica. En la gráfica vemos ahora cómo el sistema de fuerzas que actúa sobre la placa es equivalente a un giro. Ese giro es la fuerza efectiva de rotación. Y la fuerza efectiva de rotación la vamos a representar mediante el producto de inercia de la figura, o sea, la placa plana, multiplicado por la aceleración, en este caso la aceleración angular. De manera que al plantear las ecuaciones, veríamos cómo la resultante de las fuerzas es igual a cero, que el centro de masa no se desplaza, porque el cuerpo gira alrededor del centro de masa, entonces la aceleración del centro de masa también es cero. Pero cuando hacemos la sumatoria de momentos con respecto a G, vemos entonces que esa sumatoria de los momentos es equivalente al par efectivo y alfa. Así tenemos que leer esa expresión. La sumatoria de momentos con respecto al punto G en el movimiento de rotación centroidal es igual al par efectivo de rotación, o sea, el par I alfa, que es la aceleración angular. Veamos qué sucede ahora en la placa plana, pero con un movimiento general en el plano. En el movimiento general en el plano, recordemos que tenemos una traslación y tenemos también una rotación. Es decir, el cuerpo se desplaza y se rota simultáneamente. Eso lo vemos en la situación real. Pero en la cinemática, en las clases anteriores, vimos cómo el movimiento general en el plano lo podemos trabajar mediante una traslación y luego una rotación. Quiere decir entonces que, tal como lo vamos a ver ahora en esta lámina, el sistema de fuerzas que está actuando sobre esta placa le proporciona un movimiento que conocemos como general, que lo podemos representar en una traslación y en una rotación. ¿Cómo aplicamos entonces el principio de D'Alembert cuando tenemos un movimiento general en el plano? Veamos cómo ahora el centro de masa de la placa se desplaza. Tenemos entonces la fuerza efectiva de traslación igual masa por aceleración. Pero también tenemos el efecto de rotación, es decir, que las fuerzas están produciendo momento con respecto al punto G, de manera que la placa tiene aceleración angular. Asociamos entonces también la fuerza efectiva de rotación, que es igual al par efectivo y alfa. Cuando representamos las ecuaciones, en el caso de vectorialmente, planteamos la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración del centro de masa y la sumatoria de momentos con respecto al punto G como el par efectivo y alfa.
Como son ecuaciones vectoriales, estas ecuaciones también las podemos trabajar escalarmente, de manera que podemos ahora en la dirección X hacer una sumatoria de fuerzas y esta sumatoria de fuerzas asociarla a la traslación que va a tener la placa en la dirección X. La sumatoria de fuerzas en Y igual a la fuerza efectiva de traslación en la dirección vertical y la sumatoria de momentos con respecto al punto G, o sea, el centro de masa de la placa, igual al par efectivo de rotación, el par I alfa. En esta clase entonces hemos estudiado ya la introducción de los sistemas de fuerzas que actúan sobre los cuerpos rígidos y hemos visto cómo estas fuerzas producen sobre la placa una traslación y en una rotación. Dependiendo de la complejidad del movimiento de la placa, es decir, si la placa se traslada nada más, es porque la resultante de las fuerzas que actúan sobre la placa da precisamente ese movimiento de traslación. Y tenemos que ponerle únicamente al centro de masa de la placa el producto masa por aceleración. Si tenemos rotaciones, entonces tenemos el par I alfa. Si tenemos un movimiento general en el plano, ponemos entonces la traslación y también le ponemos el efecto de rotación. En las siguientes clases vamos a ver ya en una forma más detallada cómo, dependiendo también del movimiento que tengamos, vamos a colocarle algunas restricciones a esos movimientos y vamos a asociar la aceleración lineal del centro de masa con la aceleración angular. Es decir, ya estaríamos entrando en un estudio más detallado del movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas. Esto será en la próxima clase, donde también veremos los sistemas de cuerpos. Siempre me gusta despedirme de ustedes con una frase que nos motive a seguir adelante en nuestros esfuerzos de estudiar. Y hoy pues traigo a una frase de Aristóteles que nos dice que lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Así de Libertad por la Cultura. Muchas gracias.